Hola, hola. Esta noche vamos a tener la posibilidad de conversar con el cineasta boliviano Quiro Russo, el director de El Gran Movimiento, que se está exhibiendo en el Festival de Cine de Santiago, de documentales, el FIDOX, que termina mañana, así es que para que aprovechen estos últimos días. Quiro Russo es boliviano, antes hizo eh, Viejo Calavera, que pudimos ver en el Festival de Cine de Valdivia, y ahora se está estrenando, antes que en Bolivia, ahí está saludando Quiro, El Gran Movimiento, que es una sinfonía de la ciudad de La Paz, realmente impresionante, con un ritmo bien increíble y que sigue la historia de Elmer Mamani, que era el protagonista de su primera película, El Viejo Calavera. Así es que estamos esperando que se conecte Kiro Russo, que es Oboku en Instagram, que ganó con esta película el premio especial del jurado del Festival de Venecia en la sección Horizonte. Kiro debe estar ya por entrar. Recuerden que estos días ya está por finalizar el Festival Internacional de Cine de Documentales de Santiago. A ver si de Bolivia, que ya está de vuelta en su tierra. Vamos a ver, ahí sí parece. Eso, ahí estamos, pero estamos al revés. A ver, Está, eh, ahí, eso, perfecto. ¿dónde estamos ahora? ¿Ahí? Pero ¿O ahí? mira, ahí estamos ¿Ahí? también con algunos amigos argentinos, Bernabé, ¿Ahí saludos. está mejor? Ahí estamos, fantástico. ¿Viste que resultó bien? ¡Qué suerte! Todo muy Buenísimo. bien. Bueno, Kiro, te agradezco muchísimo la posibilidad de conversar a propósito de que el gran movimiento se está viendo en el Festival Internacional de Documentales de Santiago, FIDOX, que es un documental, es un festival muy importante y ya está en su 25 edición, que fue fundado por el gran cineasta chileno documentalista Patricio Guzmán. Así es que es un agrado que tu película, que estuvo el estreno primero en el Festival Internacional de Cine de Valdivia en Chile y ahora en el Festival FIDOX, por fin la podamos ver. Así es que muchas gracias por tu tiempo. Sé que estás corriendo ahí en Bolivia después de un rato en Europa. ¿Cómo ¿Qué tal, fue ese? Marisol? ¿Cómo estás? Sí, no, muy Me contenta de... escuchas bien? ¿Me Sí, escuchas bien? ¿Me súper escuchan bien? bien, súper bien. Saludos Bueno, a pues los amigos y amigas de Bolivia que se están uniendo, algunos argentinos también, porque en Argentina también conocen mucho tu trabajo. Tú estudiaste en la Universidad del Cine de Buenos Aires, así es que también en el Festival de Mar del Plata se han exhibido y en Bafisi tuviste varios premios con Viejo Calavera. De hecho, permíteme compartirte que fue en el 2016 o 2015 cuando en el Work in Progress del Bafisi yo vi los primeros 10 minutos de Viejo Calavera y quedé así como, ¡oh! Una película sobre minería boliviana, que era la primera vez que se hacía una película boliviana sobre minería boliviana, y tú estabas ahí con Pablo Paniagua, que ha sido tu compañero, director de fotografía también en El Gran Movimiento, y luego al ver la película completa ahí entendí el trabajo de vanguardia que ustedes estaban realizando en el entonces colectivo Socavón, que ahora ya no sigue como colectivo. Cuéntanos cómo ha sido el proceso del trabajo de la luz en su momento con Viejo Calavera, de trabajar la luz en las minas subterráneas de Bolivia, sin usar demasiada luz. Yo recuerdo que Paniagua decía en Valdivia que era como usar, era como un lienzo blanco donde iban encontrando a través de la luz, iban iluminando la oscuridad. ¿Cómo ha sido el proceso con Pablo Paniagua desde Viejo Calavera y antes con el corto, ¿cómo se llama el corto? ¿Janu? ¿Jacu? Jacu. Juku se llama. Sí. Fuku, sí, sí. Bueno, Marisol, Cuéntanos un poquito. primero quiero agradecerte por la invitación. Bueno, estoy muy contento yo de poder compartir la película en Santiago, finalmente, y también estaba muy contento de estrenar, que el estreno latinoamericano haya sido en Valdivia. Nosotros tenemos mucho cariño a Valdivia y para mí es demasiado importante poder compartir sobre todo estas películas con los países cercanos a Bolivia, con la región.
me parece lo más importante, ¿no? Creo que igual para mí hay un pensamiento muy fuerte desde Bolivia. Para mí como realizador es muy importante siempre estar muy consciente desde dónde estamos haciendo el cine, dónde estamos parados y cuál es la lógica igual de nuestra época, de nuestro tiempo, con relación también a nuestras realidades y a lo que cada uno de nosotros como hermanos latinoamericanos vivimos, ¿no? Eso ha sido siempre un pensamiento muy importante para nosotros. Y bueno, el trabajo que yo realizo con Pablo Paniagua viene ya desde hace muchos años, ¿no? Creo que entre yo y él, sobre todo, tenemos una complementación muy grande para hacer cine. Esto yo lo he hablado muchas veces con él. Creo que nosotros hacemos el cine de una manera muy artesanal. Y bueno, creo que nuestra relación de trabajo tiene mucho que ver con un maestro, la relación entre un maestro técnico muy grande que es él y yo, un maestro artístico, ¿no? Y creo que de alguna manera yo soy quien da todas las ideas, digamos, cinematográficas y que tiene, digamos, una postura política y también ideológica y también narrativa, ¿no? También mi trabajo tiene mucho que ver con las relaciones que se han venido dando, por ejemplo, con la comunidad minera de Guanuni ya desde el año 2010. Y el trabajo que él tiene, obviamente, es de un vasto conocimiento técnico dentro de muchas limitaciones que yo le he ido poniendo a lo largo de las cosas que hemos hecho juntos, ¿no? Creo que, por ejemplo, como tú mencionabas, el trabajo que se ha hecho, sobre todo en Viejo Calavera, con relación a la oscuridad, ha sido uno de los trabajos más difíciles, no solamente por una cuestión técnica, sino por una cuestión también de las condiciones en las que hemos rodado esa película, ¿no? Realmente entrar durante demasiado tiempo a las minas con equipos que no están diseñados para ese propósito era realmente complejo, ¿no? Además, yo me considero un director bastante jodido, podemos decir, sobre todo con Pablo, en el sentido de que a mí no me gusta utilizar luces, ¿no? O sea, la verdad es que como yo tengo un tratamiento muy documental también para abordar la ficción, me interesa hacerlo menos invasivo. Por eso un poco en esta nueva película El Gran Movimiento ha habido un poco una contradicción ahí al utilizar 16 milímetros, pero desde un principio yo quería sí o sí hacer la película en film por muchas razones y ha sido muy duro realmente cargar a cuestas una cámara, un equipo un poco más grande para realmente lograr filmar en 16, pero siempre las mismas limitaciones que yo le pongo a Pablo, ¿no? Pablo realmente no le dejo yo usar muchas luces y hay que hacer con muy poco que las cosas estén muy correctas y funcionen súper bien, ¿no? Justamente a propósito de los desafíos de filmar en 16 milímetros, ¿podrías ahondar un poquito más por qué para ti era relevante recuperar la técnica original cinematográfica y todo lo que eso implica en términos del precio, o sea, del costo que eso implica en términos económicos y también de los tiempos? ¿Cómo es ese proceso a diferencia de lo digital? Bueno, la verdad es un proceso completamente distinto, es así, es mucho más, hay una diferencia mucho más grande de la que yo mismo me imaginaba, la verdad. Yo ya había hecho varios procesos, habíamos tenido en fílmico, pero cortos. Y obviamente no es lo mismo, como tú dices, económicamente, por un lado era mucho más complicado y es algo mucho más caro, pero yo quería sí o sí filmar en 16 milímetros por varias cuestiones, ¿no? Primero que nada, el gran movimiento se relaciona con las sinfonías urbanas del cine que son de los principios de los años 20. Y bueno, esta película, El Gran Movimiento, además tiene una relación, ¿no?, muy grande con varias obras a lo largo de la historia del cine. Me interesa a mí mucho la relación, por ejemplo, del pensamiento con el cine mudo, y me interesaba además muchísimo pensar, retratar mi ciudad, La Paz, porque de alguna manera también es un género del arte boliviano que ha sido muy, muy ahondado por diferentes tipos de arte, no solamente el cine, ¿no? Hay varias películas muy importantes de la cinematografía boliviana que tienen una relación muy grande con la ciudad de La Paz, pero también hay, sobre todo en la literatura, una representación muy grande de mi ciudad. Entonces, había muchos elementos que a lo largo de los años en los que yo he desarrollado esta película quería conjugar para hacer el gran movimiento que iba a ser una oda a mi ciudad. Y también tiene mucho que ver con la forma en la que yo trabajo, ¿no? Yo tengo relaciones de amistad muy, muy, muy largas con amigos que he ido conociendo a lo largo de los años, con los que realmente no tenía, digamos, un interés directamente cinematográfico, ¿no? La verdad es que a mí, más allá del cine y de la parte audiovisual, de crear, de mirar, de entrenar el ojo, el sonido y de montar, porque para mí esos son los tres elementos fundamentales del cine, me interesa mucho la parte humana y la parte social del cine. Me parece que el cine tiene
una relevancia muy grande en el sentido de que es como una llave que nos sirve además para como generar espacios o ambientes que no se generarían si no es a través de una película, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Viejo Calavera, cuando estábamos con los mineros durmiendo en la iglesia, en muchas camas así literas como militares, de alguna manera surgía, y no solo en mí, sino en varios de los mineros que lo hemos comentado esto, como una sensación de camaradería, como una sensación que por lo menos a mí me remonta a la infancia, por ejemplo, y ese tipo de momentos para mí han sido fundamentales en la realización de cine, ¿no? Poder generar estos momentos, estos encuentros, estos intercambios sociales, podemos decir, ha sido importantísimo. Entonces, para mí en esta nueva película de Gran Movimiento ha sido lo mismo, ¿no? Un poco esta película, por ejemplo, ha nacido por la relación de amistad que yo tengo con un personaje paseño muy, muy importante y muy fuerte, que se llama Max Eduardo Bautista Uchazara. Max Eduardo es un personaje bastante particular en la vida real, digamos. Es una persona, además, un personaje conocido en muchísimos barrios de la ciudad. Y yo lo conocí a él el año 2004, ¿no? El año 2004 es más o menos de los años en los que yo empecé a hacer cine. Y yo en esa época tenía mucho la costumbre de filmar solo entrevistas, sin ningún objetivo final, ¿no? Para mí era un poco la forma de aprender a hacer cine. Entonces, dentro de estas entrevistas que yo fui haciendo, en esa época tenía las ganas de encontrar a un personaje paseño muy particular que se llaman los aparapitas, ¿no? Los aparapitas son personajes que definitivamente ya no existen en esta ciudad, pero fueron personajes además muy representados también en el arte boliviano, que eran indígenas, que no tenían mucha relación con el mundo occidental, que iban por algunas semanas a cargar cosas a los mercados, ¿no? Entonces ahí ellos se transformaban un poco en personajes bastante particulares que además muchos caían en el alcoholismo, había como un personaje muy, muy costumbrista que se fue generando alrededor de esta figura, y en esos años, en 2004, yo quería encontrar un personaje así, pero la verdad no encontré a ninguno así, pero lo encontré a Max. Y Max realmente es un personaje que sobre todo es como un Chaplin de la vida real, ¿no? Y por otro lado, yo empecé a desarrollar una gran amistad con él. Y sobre todo para mí lo apasionante eran dos lados, ¿no? Él tiene un lado muy místico, porque también es yatiri, tiene un conocimiento largo de muchos de conocimientos ancestrales y también cosas que él mismo, no sé, si se inventa, se invoca, no, no sé, tiene un lado también de loco y también tiene un lado de comediante muy grande, ¿no? Y de conocedor súper gigante de la ciudad, sobre todo, ¿no? Una persona que me ha llevado por lugares increíbles de la ciudad. Entonces, un poco eso ha sido, todos estos elementos que les comento, han sido los elementos que han ido como haciéndome dar ganas de hacer el gran movimiento, ¿no? Entonces, volviendo a tu pregunta, porque me he ido muy lejos del 16, para mí ha sido muy importante porque yo quería conseguir otra textura, ¿no? Primero que nada, el 16 milímetros me parecía mucho más coherente a una relación con las sinfonías de la ciudad, obviamente por un lado, y también con la representación de una ciudad en Bolivia el año 2021-2020, con una relación, digamos, hacia el mundo, con una estética desde Bolivia, que de alguna forma Bolivia, yo siento a veces que estamos como en otra época, ¿no? Entonces, un poco para reflejar eso y para tener este diálogo y para tener también una textura, porque tiene mucha textura, me parece, la ciudad de La Paz. La ciudad de La Paz es una ciudad muy particular para los que la conocen. Tiene una topografía realmente muy particular, en donde además a mí siempre me ha llamado mucho la atención y por eso me interesaba hacer una película así. Uno puede ver siempre al frente de uno los lugares que están, ¿no? Puede ver las montañas, los barrios, están presentes alrededor de uno, no, no es un lugar plano, sino es un lugar lleno de cerros, de montañas, de huecos, ¿no? Entonces, con estos elementos hice la película. Y por otro lado, en el 16 milímetros, para mí fue súper importante usarlo porque como cineasta yo realmente me interesaba mucho entender el pensamiento de cuando uno captura el tiempo, ¿no? Realmente eso es lo que uno como director, sobre todo, tiene que desarrollar al filmar en 16 milímetros, porque uno no puede tirar todo el tiempo como el digital, ¿no? Que eso también tiene digamos, tiene sus beneficios, podemos decir. Uno puede generar otro tipo de cosas. Pero en este caso me parecía súper interesante para poder nosotros como equipo, además, poder lograr una organicidad en la que realmente yo tenía que saber cuándo tirar y cuándo cortar un plano y saber que todo el tiempo, digamos, no es eterno lo que puedes rodar, ¿no? Eso, digamos, da para mí una precisión y una conciencia, sobre todo al director, que es fundamental para poder hacer cine, ¿no? Entonces, gracias a eso hemos podido tener esta experiencia, ha sido una experiencia realmente alucinante. Para mí poder ver ahorita la película ya en 16 es algo que me emociona, la verdad. Bueno, para quienes se están integrando, estamos conversando con Quiro Russo, director boliviano,
del gran movimiento y antes de Viejo Calavera. Entiendo que en Bolivia se va a estrenar la película en enero del 2022, ¿verdad? Debe haber harta expectación Sí, ahí a la espera de la película. Bueno, en Chile hemos tenido la oportunidad de verla en el Festival de Valdivia y en estos días también en el Festival de Documentales de Santiago, el FIDOX. Y quisiera que volviéramos un poco a esta idea de sinfonía, esta sinfonía de una ciudad en las alturas. La Paz no es cualquier ciudad, claramente. Tú estás haciendo, estás recuperando del viejo cine mudo, de los años 20, esta idea de las sinfonías de la ciudad, esta cosa entre experimental y documental. Pero La Paz en particular tiene esta cuestión de la falta de aire, ¿no? O sea, mientras más arriba, en el alto hay menos oxígeno y es más difícil respirar, y hay una segmentación urbana en relación a quienes tienen más poder adquisitivo, digamos, tienen más acceso, por así decirlo, al oxígeno que quienes no. Entonces, ¿cómo ha funcionado el tema del aire justamente en el personaje de Elmer Mamani, que es recuperando el personaje de Viejo Calavera, este minero que viene a la ciudad ahora exigiendo trabajo, reivindicando su derecho a tener un trabajo digno cuando ya las minas no dan ese empleo. Además con una reivindicación bien política, de esta semilla de guerrillero que ellos cantan en algún minuto. ¿Cómo es el tema del aire vinculado a la paz y vinculado también al COVID, al coronavirus, que esta película fue filmada antes, pero sin embargo algunos han dicho que el Mamani representa un poco lo que iba a venir después, que nos ha tocado como humanidad, especialmente en nuestros países latinoamericanos, con tantas desigualdades sociales que quienes han enfrentado de peor manera la pandemia justamente han sido los pobres. No sé, alguna reflexión sobre la falta de aire y de oxígeno en La Paz, en los pobres, en el coronavirus. bueno, me parece súper interesante lo que dices, Marisol, porque en la realidad obviamente se habla del tema de la falta del aire y además hace un poco hasta chistes le hacen a él en la película, pero más que pensar en la falta o no de aire, sí me interesaba la enfermedad de Elder, que en la realidad tiene mucho que ver con lo que me iba pasando con relación a mis amigos. Lo que me ha pasado a mí con la película, con el gran movimiento específicamente, es que después de Viejo Calavera, yo he empezado a hacer un guión bastante de ficción, mucho más ficcional, ¿no? No estaban enteramente de protagonista Elder, por ejemplo, era parte, pero era una pequeña historia de la película, y había toda una historia mucho más grande de un personaje de ficción que al final lo terminé quitando, y eso fue porque conforme yo escribí el guión, me empecé a interesar demasiado en lo que seguía pasando con mis amigos que yo había conocido en Guanuni, ¿no? Entonces, el año 2018, estaba yo filmando las Salacitas. Durante 4 años yo filmamos las Salacitas, que es una fiesta, festividad folclórica aquí en Bolivia, para conseguir estos planos de multitudes de la película, ¿no? Y en uno de esos días, por pura casualidad, me encontré con Julio César Picona y con Israel Hurtado, que son mis grandes amigos de Guanuni, que habían venido justamente marchando a pedir una reivindicación laboral. Lo que sucede es que Viejo Calavera no cuenta lo que realmente era la realidad, de alguna manera, ¿no? En Viejo Calavera, Elder puede lograr reemplazar a su padre y él, digamos, no quiere vivir esa realidad. La realidad actualmente es peor que esa porque más bien muchos hijos de mineros directamente no pueden entrar a trabajar a la mina, no pueden ser mineros, entonces no tienen un acceso laboral y no tienen oportunidad realmente para salir, ¿no? Entonces muchos de ellos caen en el alcoholismo. Y un gran grupo en el año 2018, como de 400 jóvenes aproximadamente, con muchos con sus esposas o sus madres, vinieron a pie desde Guanuni 7 días para pedir la posibilidad de tener ese trabajo en las minas, ¿no? Entonces yo me los encontré a ellos que habían llegado con ese grupo y obviamente para mí automáticamente verlos fue algo fuerte y quise, digamos, registrar este momento, que son algunas de las escenas que aparecen al principio de la película que se hicieron ya en el 2018, y además eso detonó que yo empiece a cambiar completamente la historia de la película a lo que actualmente terminó siendo el guión, ¿no? Porque yo entendí que no tenía ningún sentido hacer una película fantástica sobre ideas que a mí se me venían a la cabeza, sino que era mucho más importante continuar con lo que se había iniciado en Viejo Calavera, porque era un tema importante, un tema histórico, y además para mí era importante como que seguir dando de alguna forma un apoyo y una voz a mis amigos que venían de la mina, ¿no? Entonces, de alguna manera hice ese cambio ahí, y ahí fue que se empezó a detonar la historia de la enfermedad, que coincidió además
con otra historia de otro amigo que es Rolando Pazzi, es un minero que él sí es minero y él es perforista, durante 20 años era así perforista, y justamente ese año le había sido retirado de la mina porque tiene silicosis muy avanzada. La silicosis, como todos sabemos, es una enfermedad que hace que los pulmones se vuelvan más o menos de piedra, ¿no? Entonces, juntando estos dos elementos, fue que apareció la historia de Elder y de la enfermedad de Elder, que es un poco la historia de la película, y obviamente no teníamos nada, idea de lo que iba a pasar muy prontamente con el COVID, pero de alguna manera sí, me parece que hay un reflejo ahí en la película con relación a eso, y en la película la verdad está llena de huellas históricas, podemos decir entre comillas, porque una de las cosas que a mí más me interesa es pensar el cine como un documento también de época, ¿no? A esto me voy con que realmente me interesa que haya conexiones temáticas, por ejemplo, con el grupo Camao, que ya lo ha habido siempre de varias cosas que hemos venido haciendo con Socavón, pero también me interesa que haya una conexión directa con el arte latinoamericano y el arte boliviano, ¿no? Entonces, desde ese lugar, también me ha interesado que se una la película a diferentes tradiciones de cine, por ejemplo, por eso, como te decía antes, ¿no? De cine mudo, hay una conexión muy grande con el cine soviético. También se intenta dar un pensamiento muy contemporáneo de ciertas cosas que pasaban en La Paz que solo los bolivianos las van a reconocer, ¿no? Que son cosas que pasaban y que utilizábamos nosotros para crear escenas, ¿no? Entonces hay una presencia, por ejemplo, muy grande del teleférico, hay una presencia muy grande de ciertas cosas que estaban pasando justamente en los años que hemos filmado. Y también incluso en el sonido, porque el sonido yo lo he hecho recién en el 2020, he intentado integrar ciertos guiños al coronavirus también, ¿no es cierto? Entonces, como que, de alguna manera, para mí es importante que el cine no se lo piense simplemente como una pieza anónima, sino como una pieza que pueda tener diversidad de profundidad de lecturas, ¿no? Entonces, de alguna manera, uno puede reconocer estas cosas si las ve o las conoce, que están, digamos, siendo reflejo de otras cosas del mundo en general. Me parece a mí muy, muy importante eso. Y eso creo que tiene mucho que ver con que yo de niño veía mucho cine y siempre creía que era la realidad, ¿no? Siempre creía que era real lo que estábamos viendo. Y me causaba demasiada frustración saber que todo era un invento, más o menos, ¿no? Yo más bien creo que es súper interesante que podamos reflejar la época y los contextos en los que vivimos. Y para mí también, obviamente, era demasiado importante poder hacer a través de esta película una oda a los trabajadores, ¿no? Una oda a los trabajadores con los que yo, digamos, he compartido tanto tiempo, con amigos que he visto y con gente que he conocido a lo largo de todos estos años, y también a la gente del mercado, ¿no? Porque también en esta película se ha generado una relación muy fuerte con las señoras del mercado. También yo he podido comprender algo que para mí ha sido muy fuerte, que las divisiones de clase y sociales en Bolivia son mucho más grandes de lo que yo mismo me imaginaba, ¿no? O sea, en el sentido de que dentro del sistema del mercado mismo, por ejemplo, hay ¿Ya? niveles de estratificación muy grandes, ¿no? Mucho más grandes de lo que, como te digo, me imaginaba. O sea, y entonces ese tipo de cosas me llevan a pensar mucho en la bolivianidad y en la lógica de lo que es un país tan complejo en donde diferentes tiempos conviven en un solo país, ¿no? No solamente diferentes clases sociales, sino también diferentes épocas, ¿no? Hay una presencia muy fuerte en Bolivia de la colonia, de la república, que todavía existen con una fuerza muy, muy, muy avasalladora, pero también obviamente está la presencia de la tecnología, está la presencia del internet, entonces todo eso también un poco trata de reflejar la película, también con estos elementos bueno, a mucha gente le han gustado mucho de videoclip o de baile, ¿no? O sea, yo creo que eso en la película también para mí era muy importante porque al ser, digamos, yo estaba muy consciente de que la película tiene una narración muy pequeña, ¿no? Y la película yo la entiendo mucho más como una aventura audiovisual, como una experiencia que vas teniendo y que además es llevada por una cosa negativa, podemos decir que es una enfermedad, ¿no? Entonces para mí era muy importante poder dar ciertas luces en la película, también ciertas sorpresas. Digamos, yo lo veía como sorpresas, con cosas que iban apareciendo y que uno no esperaba, ¿no? Un poco es la forma en la que he pensado yo la película. Bueno, y esa película anterior o esa idea inicial tiene que ver con un nombre Loba, que finalmente no fue. Me intriga saber un poquito cómo era, cómo iba a ser inicialmente. Me alegro que haya sido otra la decisión que tomaste, pero con ese título Loba no logro imaginar por dónde iba la cosa al principio. La película, en las bueno, primeras versiones de guión que escribí, era la historia de Max, ¿no? Y Max, que deambulaba por la ciudad y tenía varias subhistorias
Una de estas era una digo, era la historia con Elder. Pero la otra historia, una historia sobre la mujer lobo. Me interesaba hacer una historia sobre una mujer que se transformaba en lobo y que tenía, por eso te digo, una cosa mucho más fantástica, ¿no? De todas maneras, yo no descarto esos elementos, pero me parecía como muy ajeno a la realidad de Bolivia y a la forma en la que a mí me interesa también trabajar, ¿no? Creo que para mí es muy importante, y te vuelvo a repetir, digamos, ha sido para nosotros en general, poder también tener estas experiencias de estar con la gente, trabajar mano a mano con los trabajadores, por ejemplo, ahora del mercado, no sé, hay algo para mí ahí que me interesa mucho, digamos, ¿no? Creo y estoy muy convencido que las cosas que suceden tras de las cámaras también impregnan la película de alguna forma. Una forma, digamos, que no es una forma nombrable, sino que tiene que ver con las relaciones, tiene que ver con el cariño que hay entre las personas, ¿no? Entonces, para mí, digamos, esa historia de Mujer Lobo me parecía interesante, pero me parecía como muy ajena a eso, ¿no? O sea, lo que pasa es que para mí, además, hasta ahora nunca ha habido la necesidad de buscar actores, ni de pensar en esas lógicas, digamos, de actrices o de crear una cosa medio falsa. O sea, siempre más bien tiendo a irme hacia el otro lado y eso es lo que me interesa, ¿no? También me interesa mucho poner en cuestionamiento algo que ya se viene haciendo hace mucho en el cine norteamericano, en el cine del mundo, digamos, las líneas entre lo que es documental o es ficción, digamos, ¿no? O sea, para empezar, yo estoy completamente de acuerdo y estoy completamente consciente de que el cine es completamente una ficción, obviamente, ¿no? Es 100% ficción, todo está puesto, de alguna manera siempre hay una decisión en cada cosa que vemos, pero uno puede tener o no la conciencia de tener ciertas capas de realidad más presentes o no también, ¿no? O hacerlo todo más bien totalmente ficticio. Entonces a mí esa total ficción, total mentira, no me interesa mucho, la verdad. No me interesa porque además, viendo las representaciones, por ejemplo, en Bolivia, que hay de la República, que hay de la colonia, no se encuentra realmente muchas cosas de la época, por ejemplo, ¿no? Se encuentran mucho más representaciones de las vírgenes, de santos, digamos, de los poderes de la época, ¿no? Pero a mí me interesa siempre pensar también en lo ancestral, en las ruinas, entonces pensándolo en lo que se quedó, me parece mucho más interesante de aquí a 100 años ver el gran movimiento, por ejemplo, ¿no? O sea, como una cosa que además de que te cuenta una historia, cada plano ha sido pensado para mostrarte algo específico de la ciudad, ciertas formas de cómo era la ciudad en cierto momento. Para mí eso ha sido muy apasionante, la verdad, en esta película, ¿no? Me ha interesado muchísimo trabajar, sobre todo en esta película, en las huellas del tiempo que están trazadas en la ciudad, ¿no? Entonces he querido tener un poco una conciencia de cuáles serían esas huellas. Y por otro lado, con relación a los personajes, me interesaba mucho más pensar en cómo podían ser auténticamente mis amigos frente a las pantallas, ¿no? Sus formas de ser, cómo hablan. Por ejemplo, hay mucho humor, así, muchas cosas que tal vez solo las lean ciertas personas, pero están ahí, ¿no? Y eso a mí me ha interesado muchísimo. Las señoras del mercado se roban la Claro. película cuando bromean con Max para que se echara un baño porque parece que le hacía harta falta. Hay ahí unos guiños muy bonitos. Esta cosa arquitectónica o más espacial, estas huellas del tiempo, no podrían haber sido en otro lugar que no fuera La Paz. Estoy pensando en tu vinculación por años de trabajo con la minería, pero en Viejo Calavera estamos en la minería, nos sumergimos en las minas subterráneas, en la cultura de los sindicatos de Guanani. Sin embargo, ahora es la ciudad que segrega, es la ciudad que enferma. Me interesa la idea de la enfermedad, justamente. Hay un par de películas brasileñas también que van en una línea parecida, como A Febre, donde los individuos empiezan a somatizar o sus cuerpos empiezan a enfermarse, como le pasa a Elder. Y la cultura, la medicina más científica o convencional no encuentra una cura para esas enfermedades, porque ¿dónde está la enfermedad finalmente? Está en la segregación, está en la discriminación, está en lo rápido de las ciudades. ¿Por qué se enferma el del fondo? Creo que para mí es muy importante generar un poco una ambigüedad a esa respuesta, ¿no? Algunas personas, por ejemplo, ven la película y me dicen, bueno, se enfermó por la mina, porque parece que están diciendo eso, pero luego el médico dice que no hay nada. Yo creo que para mí es importante, digamos,
y siempre es importante construir muy formalmente el cine, pero además relacionado con los personajes, ¿no? De alguna manera me parece que Viejo Calavera, por ejemplo, era una cosa que ahoga, que te aprieta, digamos, la oscuridad de la mina, que te ahoga, que te sofoca, y tiene que ver para mí mucho con lo que realmente viven los mineros día a día también, ¿no? Hay una saturación, hay una locura, y también hay un momentos, incluso en la película hay momentos también así medio de contemplación y medio de meditación dentro de la mina, porque son cosas que nosotros hemos sentido. También hay como la rudeza máxima del trabajo, pero también hay una introspección muy grande en unos túneles infinitos bajo la tierra. Para mí, la primera vez que he entrado ahí y he apagado solo y he estado solo y he apagado la luz, ha sido una sensación muy fuerte, la verdad, ¿no? Entonces un poco había esa sensación, o sea, para mí de buscar transmitir esa sensación cinematográficamente. Y en las ciudades al revés, ¿no? De alguna manera hay la apertura máxima, además esta película trabaja con planos muy abiertos, o sea, trata de abrir, pero de alguna manera también la misma sofocación que sucede dentro de la mina a los trabajadores que vienen a buscar trabajo a la ciudad, o sea, hay la misma saturación en sus cuerpos al tener que también sacrificarlos de otra forma, ¿no? Para mí, esta película y estas películas tienen mucho que ver con el capitalismo, obviamente, tienen mucho que ver con la alienación que produce, digamos, el trabajo y que produce, digamos, la fuerza de trabajo, cómo consume los cuerpos de los trabajadores que tienen que sacrificarse día a día. Me parece un tema que es siempre actual en el capitalismo cada vez, digamos, más saturante que vivimos. Me parece que no hay posibilidad de negar que eso es lo que nos toca y es la época en la que estamos. Y me parece también importante hacer como tributos a los trabajadores, ¿no? A su trabajo, a su esfuerzo, a su sacrificio, sobre todo en la ciudad, que finalmente el sistema en el que estamos viviendo, sea en La Paz o en Santiago o en cualquier ciudad, es el mismo. Se trata de que hay hombres y mujeres que están sosteniendo básicamente con sus cuerpos esas estructuras sociales, ¿no? Entonces me parece que un poco la película, de una manera además muy simbólica, trata de hablar de estos temas, pero trata también de que la película sea una experiencia física, ¿no? Algo que pueda ser realmente muy del cine, ¿no? Porque creo que hay algo importante para mí recalcar, que es, me interesa a mí mucho el cine también. No me interesa solamente el discurso, ¿no? No solamente me interesan las temáticas, sino me interesa la forma del cine y la forma en cómo se representan estas temáticas, ¿no? Y también me interesa mucho hacer películas que hablen sobre el cine en sí mismo, ¿no? Entonces me parece que al tener una relación tan grande con la tradición del cine en general, la película trata de hacer eso, ¿no? Intenta como buscar eso y además intenta buscar un lenguaje propio. Para mí, realmente lo que me ha parecido alucinante de hacer el Gran Movimiento es que he tenido una libertad muchísimo más grande incluso que en Viejo Calavera, donde realmente no me importaba hacer lo que se me ha ocurrido más o menos, de una manera muy libre, y además ha funcionado. Para mí eso es realmente una cosa que me alegra muchísimo, ¿no? Eso yo creo que sobre todo a mí, a Pablo y los que hemos estado más cerca, digamos, con Pablo Piñeiro, así nos alegra mucho porque sabíamos que estábamos tomando muchísimos riesgos y yo además estaba realmente apostando muy grande en querer, por ejemplo, hacer una puesta en escena así, con puros zooms. O sea, yo creo que la película logra funcionar dentro de su propia lógica, ¿no? Y eso a mí me alegra muchísimo, la verdad. ¿Cómo es dar el salto justamente de una película de manera más artesanal, como Viejo Calavera, con toda la libertad que eso implica, a una internacionalización? La película se estrenó en el Festival de Venecia y más encima fueron premiados con el premio especial del jurado en la sección Horizonte. El cine boliviano no iba a Venecia hace 26 años. Entonces es un hito muy importante. También hay otros exponentes del cine boliviano reciente que nosotros seguimos como, eh, bueno, ¿cómo se llama la película de la guerra reciente? Que con Diego Mondaca, por ejemplo, que Claro, también ha tenido un impacto súper importante, Chaco. Pero en la práctica el cine boliviano no había llegado, no había vuelto a Venecia en 26 años. Entonces, ¿cómo funciona en términos de producción, de distribución, de la industria, una película como Viejo Calavera, que estaba recién empezando, era prima de ustedes, y versus El Gran Movimiento? bueno, la verdad es que hay una gran diferencia, como tú dices.
Marisol, porque en Viejo Calavera había más la intención de hacer como se pueda y bajo cualquier aspecto. La verdad es que se ha hecho con muy poco dinero por Viejo Calavera, pero porque se ha pagado muy poco a la gente, ¿no? Entonces, esos son un tipo de cosas que me parece que están bien para una primera película, pero después no podemos, por ejemplo, dejar a un lado, y eso es algo que yo lo repito cada vez más, las películas siempre son muy caras, es algo carísimo de hacer, o sea, muchas veces escucho, no, es que se ha gastado $200 en la película, no sé, me parece que eso es una mentira total, cuando dicen eso es porque no le han pagado a la gente lo que tiene que pagarse, ¿no? Y me parece que al ser un trabajo tan duro, tiene que ser bien pagado, ¿no? Tiene que ser bien pagado, tiene que estar la gente tranquila y satisfecha con el trabajo que están haciendo, sobre todo para honrar un trabajo que es tan importante como el cine, además, ¿no? Creo que en Bolivia, en mi país, justamente no hay ningún tipo de respeto ni de apoyo a la cultura, no solo al cine en general, y creo que tiene mucho que ver con eso, ¿no? O sea, creo que nosotros mismos tenemos que, digamos, darnos ese lugar. Pero, sinceramente, por otro lado, por cómo te he contado que hemos ido haciendo la película, nunca estaba realmente pensado, si se iba a terminar en Venecia o en ninguno de los festivales. O sea, para mí, cuando yo estoy filmando y cuando empiezo a trabajar en el cine, un poco todas esas cosas desaparecen, la verdad. Desaparecen porque se vuelve tan intenso filmar y se vuelve un proceso tan largo que eso ya queda en un momento mucho más allá, cuando la película más o menos ya está y existe, ¿no? Nosotros esta vez además hemos trabajado con la coproducción con Francia y con varios países y me parece realmente importante, muy importante esa colaboración que hemos tenido porque al tener tan poco apoyo en Bolivia ha sido fundamental eso para poder hacer la película, ¿no? Por otro lado, también hay que recalcar que por única vez ha habido apoyo al cine en Bolivia, que era con un fondo estatal que hizo Evo Morales justo antes de salir, que solo fue una vez que se hizo ese fondo, y ese fondo fue fundamental para nosotros para hacer la película, y como para nosotros como para varias películas, ¿no? Ahorita en Bolivia hay unas 25 películas, 30 películas, no sé, que están ahí por estrenarse, que se están acabando, y es súper, yo creo que eso ha sido fundamental que exista para que se hagan esas películas. Estoy 100% seguro que la película de Gran Movimiento no existiría sin ese apoyo directamente, ¿no? En, pero sí, hablando y contándote un poco de la Inés y todo eso, para mí ha sido duro y también muy cuestionante primero haber elegido Venecia, ¿no? Como un festival que finalmente es el más mainstream del mundo, donde está, digamos, Hollywood, pero también a la vez era muy buscado y pensado que se lleve una película así al lado de las estrellas de Hollywood, ¿no? Yo creo que eso era algo interesante, algo importante, porque finalmente como es una película muy de cine, desde Bolivia, retomando cosas muy antiguas del cine, me parecía genial poder estar ahí, la verdad ha sido muy, muy alucinante y más aún que nos den un premio, ¿no? Eso ha sido magnífico, la verdad. Estamos conversando con Kiro Russo, director del Gran Movimiento, película boliviana que en Bolivia se va a estrenar en enero. En Chile hemos tenido la suerte de verlo en Valdivia y en estos días en el FIDOX también. Me interesa esta experimentación con nuevos lenguajes, pensando en lo que venga. Tú has podido mantener tu libertad creativa a pesar de este salto hacia las ligas mayores, por así decirlo. Si tuvieras la posibilidad de pensar en una tercera obra, ¿seguiría en la línea del reconocimiento del trabajo o una reivindicación más frente al capitalismo? ¿O estás pensando en volver a Loba o algo más híbrido entre documental y ficción? Yo sé que cuesta hacer cine, yo sé que los tiempos son muy largos, pero ya podríamos decir que, no, que ya tuviste una temática profundizada o cambiada con tu segunda película, pero con el mismo personaje. En una tercera película pensarías en algo muy diferente. ¿Has pensado algo así por ahora? No, para nada. Yo ya vengo trabajando. O sea, lo que pasa es que hace varios años ya que me interesa una trilogía minera, ¿no? Yo ya estoy escribiendo una película que tiene que ver además con otros personajes de Wanuni que lastimosamente nunca he podido filmar. O sea, porque lo que también pasa con trabajar con comunidades es que la gente también le afecta a las películas. A mí me interesa mucho eso, ¿no? No es una cuestión, digamos, por eso no es una cuestión de capitales, ni de venta, ni de marketing para mí hacer películas, sino un hecho social. Y en ese hecho social, obviamente, me ha interesado mucho las personas que han participado, me siguen interesando y hay amigos todavía a los que yo, digamos, tengo la necesidad de retratar y de contar sus historias que son de Guanuni, ¿no? Además que
yo todavía me he quedado con las ganas de hacer una película en Guanuni que tenga que ver además con algo mucho más, digamos, cercano a los personajes de manera humana, ¿no? Al hacer, digamos, una película, por ejemplo, Viejo Calavera muy formal, a veces estás muy lejos, digamos, de los mineros y estás muy cerca de la mina, podemos decir, ¿no? Entonces a mí me interesa hacer además una película que tenga que ver por ejemplo, con un personaje femenino en las minas y otros personajes que además yo conozco ya desde 8 años y que realmente siento todavía la necesidad importante de seguir trabajando, ¿no? Entonces ahora yo ya estoy totalmente, digamos, preparando esa película que además se llama Canciones Perdidas de Reinos Distantes ahorita y que tiene Mm, totalmente que ver con la mina y con ciertos elementos de la mina que yo no había tocado todavía. Y sí, una vez que te cierre esa película, la verdad, tal vez vaya a otros temas, ¿no? Pero justamente para mí, digamos, tiene una coherencia hacer el cine de esa forma y no imaginarme cualquier idea, cualquier fantasía, como te decía antes, ¿no? qué interesante eso que Igual, planteas de estoy una leyendo, mirada de mujer. Sí, dale. ¿Qué ibas a no, decir? lo que te decía Marisol es que me parece que alguien me está preguntando algunas cosas, ¿no? O no, no sé, dice, a ver. Mira, ya se me pasaron Ah, algunas, había aquí hay unas una pregunta que dice, felicitaciones. Yandy, ¿quién no lo sé? Yanadi, ¿alguna vez has sentido contradicciones al representar el mundo al que no perteneces de alguna manera? Totalmente, Ah, ¿no? buena pregunta. Totalmente. Totalmente, o sea, yo creo que esa es una pregunta muy constante en personas de diferentes clases que van y se relacionan con diferentes grupos, que se relacionan con diferentes comunidades. Yo creo que es importantísimo más todos esos cuestionamientos, porque me parece que para hacer películas que tienen que ver con el trabajo, que tienen que ver con las clases sociales, uno tiene que tener una conciencia de clase muy grande para empezar, ¿no? Y también esas dudas son muy, muy constantes. O sea, yo creo que una de las razones por las que Ginés, por ejemplo, cambió su estilo y se salió completamente del cine junto al pueblo que él realmente hacía hasta La Nación Clandestina ha sido por eso, ¿no? O sea, él yo creo que... Pero a diferencia de San Ginés, yo no me siento para nada una persona que está hablando en nombre de un país o de un grupo en general, digamos, ¿no? Sino para mí es algo muy particular, son relaciones muy particulares de amistad, muy concreta con personas concretas, ¿no? Como con Julio César, digamos, con varias familias, ¿no? Pero no se trata, digamos, de que yo soy parte del, no sé, sindicato minero, ¿no? A pesar de que sí es verdad que en Viejo Calavera en la primera película ellos han aportado, han apoyado, no me posiciono en ese lugar, ¿no? Creo que como boliviano, sobre todo, para mí es muy importante hacer esto, justamente porque yo creo que en mi país hay demasiadas preguntas sobre la identidad nacional, ¿no? La identidad nacional boliviana es algo muy difuso realmente, creo que hay muchas, justamente como les decía, épocas conviviendo, entonces es un poco complejo y en mi caso, además, que yo soy una persona que es muy, muy mezclada, por ejemplo, mi abuela es del distrito minero de Guanuni, por ejemplo, ¿no? Una de mis abuelas, ¿no? Pero tengo otro abuelo, por ejemplo, que es italiano, que se escapó de la Segunda Guerra Mundial. Entonces tengo una mezcla muy grande y para mí es muy importante poder conectar con ciertas raíces y conectar con ciertas personas a través del cine y a través de ciertas preguntas que me hago, ¿no? Me parece muy importante estarse cuestionando todo el tiempo cuando uno hace películas con la gente, la verdad. Bueno, ya para ir terminando, no quitarte más tiempo, cuéntanos un poquito de tu periplo europeo, que llegaste hace poco a Bolivia, estuviste en qué otros festivales, cómo es ese proceso internacional. Bueno, la verdad es que se ha dificultado mucho, yo creo, por el COVID, todo este show de los viajes y qué sé yo. Y por otro lado, a mí ya no me interesa tanto viajar por todo el mundo como lo hice, por ejemplo, en su momento con Viejo Calavera, ¿no? O sea, el cine te da eso, puedes viajar mucho, puedes conocer el mundo, que es alucinante, pero también eso te aleja de producir. O sea, la verdad me interesa muchísimo más filmar, poder soñar con que se pueda hacer un poco más rápido una película, ¿no? Creo que eso es fundamental, la verdad, porque eso es lo que más me gusta, la verdad. A mí lo que más me gusta es filmar. Yo no me considero para nada una persona que le encanta estar por aquí, por allá. Digamos, a mí me cuesta incluso un poco más, digamos, conocer nuevas personas cada rato, ¿no? Prefiero estar con mis amigos, pensando en las películas que vamos a hacer. Pero sí, ha sido buenísimo. Hemos ido a Venecia, después la película también está en San Sebastián y en Villa Medici, en Roma. Y para mí ha sido una alegría muy grande, ¿no? Porque, por ejemplo, bueno, uno de los premios nos ha dado Belatar, por ejemplo. Belatar es un cineasta que a mí me encanta, por ejemplo, ¿no? Entonces, realmente que él haya podido apreciar la película para mí ha sido algo hermoso. Después, estar en San Sebastián también es algo increíble, ¿no? Representando.
a Bolivia y también al cine latinoamericano. Y como te digo, para mí es muy interesante poder charlar contigo y abrir, digamos, un poco el pensamiento del cine a Latinoamérica, porque he estado cuestionándome mucho estos años en qué es realmente el cine latinoamericano, si existe realmente algo así como el cine latinoamericano, si necesita existir algo así como denominado lo latinoamericano o no. Yo creo que todas estas preguntas son muy actuales y muy importantes, ¿no? Me parece que también es muy importante para mí, por lo menos como cineasta, alejar el cine un poco también del entretenimiento y de solamente la idea de algo comercial, ¿no? Me parece que el cine me interesa verlo como algo muy histórico, como algo muy de arte. A mí lo que más me interesaba del cine, la verdad, es el arte, ¿no? A mí desde colegio lo que me interesaba hacer era arte, me interesaba la música, me interesaba ser pintor, o sea, siempre estaba tras de estas ideas, entonces el cine para mí me lleva mucho más cerca a estos pensamientos que al tema del glamour, de la farándula, de la fama, ¿no? Todo eso me parece un poco, o sea, que está bien, obviamente lo disfruto, me encanta el cine, a mí todo tipo de cine, pero también me interesa mucho, digamos, que el cine pueda servir como herramienta para poder charlar y dialogar entre bolivianos, entre latinoamericanos, y que además pueda ser una obra de pensamiento, que no necesariamente sea algo que uno lo entiende o lo ve a la primera vez que lo ves, ¿no? Como la televisión, justamente. Yo creo que hay cosas, hay planos, hay cosas, escenas que uno tiene que ver muchas veces, sacar interpretaciones, y todo ese pensamiento del cine es lo que a mí más me llena, la verdad. Bueno, te agradezco muchísimo, Kiro, esta conversación. Se me van algunas preguntas, pero me imagino que estás con hartas cosillas. El personaje de Elder surgió del propio sindicato mixto de trabajadores mineros de Guanani, ¿verdad? Eh, ¿Cómo fue la elección de él en particular? Eso no, y mantenerlo en esta otra sinfonía de la ciudad. No, más bien para nada, él no era del Sindicato Mixto de Mineros de Guanuni. Lo que pasó en Guanuni fue lo Ah, siguiente, yo cuando empecé a vivir allá, el año 2012, los amigos que yo tenía en esa época mineros ya me decían, no, no te quedes aquí a vivir, es un pueblo muy peligroso, te puede pasar algo. Y entonces yo empecé a ver que ya tipo 8 de la noche la gente ya no salía de sus casas, ¿no? Y además que hay muchísimo alcoholismo. Y ellos me hablaban de una gente de pandillas así, que finalmente yo en mi segundo viaje terminé haciendo contacto con ellos y finalmente Julio César es una persona que era considerada como paria social, ¿no es cierto? O sea, y realmente para mí, incluso cuando yo lo elegí, los, los mineros un poco no podían creer que era el actor, ¿me entiendes? Pero para mí eso era también importante como una postura de reivindicación a estos jóvenes con los que yo vengo trabajando, bueno, que son mis grandes amigos ahora, la verdad, muchos de ellos. Y para mí además, creo que lo que más me ha tocado es que desde el año 2009 que hemos llegado ahí, pero 2010, 11, que yo los he conocido a ellos, bueno, ya hay 15 personas que han fallecido, ¿no? Entonces, eso un poco habla mucho no sé, de la dificultad y lo duro que es, digamos, el mundo de las minas, ¿no? Muchos han muerto por mineros, muchos han muerto por alcoholismo, otros han muerto en accidentes, pero sí era gente que yo he conocido, muchos de ellos han sido filmados, por ejemplo, para Viejo Calavera, entonces, eso la verdad para mí ha sido algo fuerte y creo que además dentro del mismo, y la misma idea de estratificación dentro de las minas, para mí era muy, muy importante también revolucionar ahí adentro, mostrando y dando una presencia a estos jóvenes y además filmando una reconciliación entre un joven así con un minero que es Narciso Choquechayata, que él, por ejemplo, es el padrino de la película y él es un minero además del sindicato, ¿no? Actualmente él sigue, creo que participando en el sindicato en otro rol, en ese momento que filmamos la película era el de cultura, entonces un poco también hubo esa conexión. Me parece que fue súper interesante, además, todo el diálogo y el pensamiento que se hizo alrededor de la película entre los propios mineros después de que se estrenó en Guanuni, pero también estoy consciente de que a mucha gente no le gustó la película porque la gente también espera ver lo que todos esperamos, ¿no? O sea, ellos querían mucho, sobre todo las esposas de los mineros, me parece que esperaban más una película folclórica acerca de bailes del pueblo, digamos, o sea, las cosas pintorescas del pueblo. O sea, creo que tratar temáticas además que son duras, ¿no? Como el trabajo, como el alcoholismo, siempre puede ser algo delicado para los grupos humanos,
me parece muy importante, la verdad. Creo que es importante, ha sido muy importante tocar estos temas y repensarlos, ¿no? Viejo Calavera además es una película que yo creo que, por lo menos en Bolivia, recién están viendo a las personas, o sea, como que recién se está viendo un acceso más grande, ¿no? O sea, a pesar de que cuando se ha estrenado han habido más o menos 20.000 espectadores, tú sabes que 20.000 espectadores en realidad no es mucho, ¿no? O sea, con relación a la gente que existe en el país, entonces creo que eso me parece súper importante y me parece súper interesante además hacer estas películas que siempre puedan acercar al espectador no solamente a esos temas, sino al cine, ¿no? Al cine, la experiencia cinematográfica más pura posible, diría yo. Esa es como la intención más grande que tengo. Bueno, esperemos que en enero, cuando se estrene el gran movimiento en Bolivia, haya debates, se generen conversaciones respecto de lo que implica vivir en una ciudad como La Paz, las diferencias sociales, toda la historia, los vínculos con la minería, el tema de la identidad nacional que tú mencionabas. Ojalá se produzcan entonces esas conversas entre los propios bolivianos y bolivianas. Te agradezco muchísimo este espacio. Vamos a estar esperando tu tercer trabajo. Espero que salga más pronto, que ojalá esta pandemia no nos siga agobiando a los países latinoamericanos. Hemos visto cómo en África la situación es más grave aún y tiene que ver justamente con el capitalismo, con las desigualdades. Los vacunados salen adelante, los países que no tienen acceso a la vacuna generan nuevas variantes y así, esto parece nunca acabar. Pero bueno, seguir adelante, un abrazo grande hasta Bolivia, muchas gracias a todos quienes se conectaron y esperamos entonces un próximo trabajo. Quiero muchas gracias, un gusto hablar contigo. Gracias, Marisol, mil gracias por la invitación. Aprovecho también este espacio para agradecer, bueno, a todo el equipo, felicitar a todo el equipo de la película, porque bueno, estamos muy felices ganando varios premios, eso es realmente una gran alegría, porque nada, para nosotros es una confirmación sobre todo, ¿no? De que el trabajo ha sido positivo, de que la gente hay una buena recepción del público. Quiero aprovechar para agradecer siempre a Julio César Ticona, a su familia, a Israel Hurtado, mis grandes amigos, y a Max Eduardo Bautista Chazara también, y a la mamá Pancha, que bueno, espero que ella todavía no ha visto la película, ya pronto la va a ver. Así que nada, te agradezco mucho. Les mando un fuerte abrazo a todas, a todos los que nos han escuchado hoy día. Y nada, que estés muy bien. Te mando un fuerte abrazo aquí Saludos desde a Bolivia, Porongo, en muchas Santa Cruz. gracias. Ah, Chao, que muy estés bien. bien. Chao, chao. Chao.